yo no pensaba en nada porque realmente yo no tenía, en mi mente no había propósito para mí en la vida. En mi mente yo tenía 15, 16 años y lo único que yo pensaba era cómo me salgo de mi casa. Queridas amigas, gracias por estar una vez más en Historias de Esperanza. Hoy me visita Jimena Dordelli de Velázquez. Gracias, Jimena, por estar aquí. Todas las mujeres que pasan por este canal tienen una historia especial, algo importante que contarnos porque va a impactar la vida de muchas otras que se van a identificar con cada testimonio. Y esta no es la excepción. Estoy segura que lo que tú nos vas a contar hoy va a llegar al corazón de muchas mujeres y se van a identificar contigo porque no es lo mismo pensar que yo sola estoy viviendo esto, a ver a alguien más que ya pasó por eso, pero que a pesar de esas circunstancias, hoy puede dar un testimonio de fe y esperanza. Cuéntanos un poco de ti, cuéntales a nuestras amigas lo que haces, lo que te gustas y luego comienzas con tu historia de hoy. Gracias. Primero, muchísimas gracias por invitarme, por recibirme. Dar el testimonio es algo que Dios nos manda a hacer, no importa qué tan grande y qué tan chiquito sea, así que es una bendición estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Como tú ya bien dijiste, mi nombre es Jimena. Ya no puedo decir que soy cristiana nueva, pero sí vine a los pies de Cristo un poquito tarde en mi vida. Okay. Yo soy arquitecta, pero trabajo en tecnología. Okay. Son los caminos de Dios, definitivamente. No dudo que combinas las dos cosas. En algún momento lo combiné, ahorita estoy más dedicada al área de tecnología y no te voy a mentir, me gusta. Okay. Es algo que me llena bastante. Trabajo en una ONG que ayuda a muchas personas. Y siento que la arquitectura fue para el propósito que Dios quiso que fuera en su momento, ¿verdad? Estoy casada, tengo 2 niñas. ¿Qué más? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta estar con mis niñas. Tú sos mamá, así que sabes que no queda mucho tiempo para estar pensando en hobbies. Así que con que estén bien, estén saludables, estén comidas y vayan bien en el colegio, yo me doy por servida. Qué bueno, así nos pasa a todas las mamás. Sí. Vamos. Bueno, cuéntanos entonces ahora ese testimonio maravilloso que ha sido un proceso largo como nos toca a todos, ¿verdad? Que en diferentes etapas de la vida Dios nos lleva por caminos que a veces decís, ¿por qué me tocó pasar por todo esto? Pero al final de cuentas te das cuenta, valga la redundancia, de que valió la pena, de que había un propósito en medio de eso y alguna enseñanza siempre te queda. Así es. Bueno, mi historia comienza en 1900 ayer, pero sí, en broma y no en broma, pero sí, la verdad es de que yo no crecí en una familia cristiana. Mi familia era católica, pero no practicante. O sea, si soy bien sincera, íbamos a misa de vez en cuando. Yo escuchaba al cura, al padre, lo que sea, hablar. Hice mi primera comunión y todo, así como hacen siempre, pero no había un conocimiento en mí sobre Jesús. No había una relación con Dios. Yo no comprendía lo que era el Evangelio. Y la verdad que así crecí. Quizás de las cosas que yo sí me acuerdo y que definitivamente estoy segura que Dios sí usó, y me acuerdo con bastante detalle, era cuando íbamos en el carro y mi mamá iba orando. Ella es católica, pero ella siempre era, ay, Señor Jesús, ayúdame en el tráfico, porque ella aprendió a manejar ya grande, ya con nosotros. Entonces quizás eso le generaba un poquito de estrés, pero yo notaba que si ella tenía miedo o necesitaba algo, ella le pedía a Dios. O sea, ella tenía una relación. Ella sí, ajá, exactamente. Entonces eso sí me quedó a mí bien grabado de, hey, ella necesita algo, ella le pide a Dios. Por muy pequeño, a veces íbamos y necesitaba un parqueo. Señor Jesús, dame un parqueo. Y aparecía el parqueo. Entonces, es de las cosas que a mí sí me quedaba. Mi papá
Él decía que no creía nada o a veces que sí, pero también hay algo que Dios le ponía a él en el corazón y era, en esta vida siempre va a haber problemas, pero para Dios nada es imposible. Entonces, ya grande, ya cristiana, yo entendí que eso era Dios usándolo a él también, para marcarme a mí. Otra cosa que decía era, si tienen un problema, agarren la Biblia y ábranla, en cualquier lado, y pónganse a leer. Pero eso hasta ahí llegaba el gran consejo espiritual. También como un amuleto. Como un amuleto, exactamente. Pero algo que siempre me quedó como la espinita de eso, porque no me hacía clic entre lo que yo veía en la casa con lo que escuchaba en la iglesia. Entonces, pues así, crecí. Llegué a mis años de adolescente, yo creo que como todo adolescente yo adolecía, pero mi papá era una persona bien iracunda, entonces era una situación complicada, ¿verdad?, en la casa. Y bueno, hace poco estuvimos aquí en tu casa con otra entrevista, algo similar que estaban haciendo las chicas de Cephad Women, y me estoy acordando de la pregunta que nos hicieron originalmente, ¿verdad? ¿Qué pensábamos nosotros a los 15 años? Y yo me recuerdo que mi respuesta original fue, yo no pensaba en nada porque realmente yo no tenía, en mi mente no había propósito para mí en la vida. En mi mente yo tenía 15, 16 años y lo único que yo pensaba era cómo me salgo de mi casa sin huir, porque gracias a Dios, porque no puedo decir que haya sido mi sabiduría a mis 15 años, lo que me detenía, había algo, una vocecita, un pensamiento que me decía, no tiene lógica querer salir de algo difícil a través de huir. No. ¿Qué era lo que te motivaba a querer huir, a querer correr? Quizás la situación que generaba mi papá. Mi papá era una persona donde, espero yo que ahorita esté descansando con el Señor, pero una persona que podía decir 10 palabras y de las 10, 9 eran malas palabras. Y se las dirigía a quien sea, incluido a nosotros. Y bien hiriente, exacto. Él y su familia así han sido siempre, y eso generaba que siempre hubiera un ambiente de miedo, de estrés en la casa, de ansiedad. Bueno, llegaba al punto que, bueno, él era arquitecto, entonces la oficina estaba en la casa. Cuando él entraba a la casa, tanto mi hermano como yo nos encerrábamos en nuestros cuartos, sin cerrar la puerta, porque también eso era prohibido. Era como evadir. Cada quien en su esquina, no lo molesten, no le hablen, porque cualquier cosa lo podía detonar. Sí, entonces a mi hermano le tocó quizás una parte más difícil. Yo siendo niña, quizás era un poquito menos, no mucho. Entonces era eso, ¿verdad? Porque era una situación constante, ¿verdad? Era día tras día, tras día, tras día. Entonces llega uno a cierto punto donde simplemente ya no lo está aguantando, ¿verdad? Entonces... ¿Una vez explotaste tú o simplemente lo callabas todo? Trataba de callarlo, principalmente por mi mamá, porque si yo le decía algo a mi papá, no solo se enojaba conmigo, sino que se enojaba con ella. Y obviamente, pues rápido me di cuenta que responderle no cambiaba la situación, lo hacía peor, y prefería que el ataque fuera verbal y dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que en esa época yo no decía, sí, veía a mis amigas que decían, yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos, quiero estudiar esto, yo quiero hacer con mi vida aquí, quiero... tonteras, quiero tener novio, quiero salir. ¿Te daba pánico pensar? Sí, o sea, yo para pedir una salida, o sea, a mí me tenían que avisar con quizás 1 o 2 semanas antes y yo tenía que empezar la estrategia. Y como, pues sí, uno joven quiere salir, ¿verdad? Entonces tampoco me detenía mucho de pedir. Pero para darte un ejemplo, yo pedía salir al cine. Y en aquel entonces eran los periódicos donde uno revisaba la fecha, la hora de la función. Y él sabía si mi función era a las 4 de la tarde, que yo iba a salir a las 5:30. Pues él estaba a las 5.
y esperando. Entonces, y ya grande, porque yo ya tenía celular, o sea, ya casi que de universidad esto, ya ni siquiera 15, 16 años, ya más grande, y hablaba y decía, ya estoy afuera, y yo tenía que salir sí o sí, o sea, es algo, o sea, él no tenía a Dios en el corazón, entonces él no tenía paz. Y tu relación con él era más de temor. Así es, era de temor, entonces de joven ya le contaba a mi mamá, creo yo, que yo me acercaba al portón, abría la puerta y decía, qué fácil sería irme, y cerraba la puerta y me iba de regreso. Nunca lo hice, obviamente, ¿verdad? Pero estuviste a punto. Sí, varias veces abrí el portón, salí y decía, bueno, me pudiera ir. Y después me quedaba pensando, ¿pero a dónde? ¿Y qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me pasa algo? Entonces ya la pensaba, no, no vale la pena, mejor me quedo aquí. Mi siguiente opción será el día que me case. El día que me case me voy de esta casa. Entonces, fue difícil porque, como te comentaba, los adolescentes adolecen y hay muchísimas cosas que están cambiando en la vida de un joven. Agregar eso, estar en constante miedo, en constante estrés, pues sí, no lo hace fácil. Tampoco voy a decir de que viví la peor vida del mundo porque no fue así. Yo tenía casa, comida, si yo me enfermaba me cuidaban y yo sé que Él me amaba a su manera, porque sin Cristo, ¿qué podemos decir? No podemos amar 100%. Si no conocemos el amor de Cristo primero, ¿verdad? Entonces, pero sí, crecí en una casa donde, pues sí, no habían abrazos, no habían un te quiero, ni mucho menos un perdón, me equivoqué, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas lo van no solo marcando, sino que es la manera que uno aprende, viendo. ¿Y piensas que esa es la manera correcta de ser? De ser, exactamente. Entonces, yo crecí siendo bastante dura, con la gente de alrededor de mí. Y yo no lo sentía duro, porque yo decía, en mi mente era, si supieran lo que yo recibo en la casa, estuvieran llorando en una esquina, ¿verdad? Entonces, esa fue como mi juventud, vaya. De ahí... ¿Cómo va este paso ya a casarte? Porque si tenías temor y toda esta situación que te parecía difícil, que llegara otra persona y que cortejarte y todo eso, me imagino que haber sido un reto. Sí, así es, pero aún así, pues sí hay cheros que lo intentan. Valientes. Los valientes, sí. Sí, yo tuve un novio, obviamente, ¿verdad? Y hubo un tiempo, pues, en el que yo pensé que me iba a casar con él. Conoció a mi papá, se llevaba bien con él, gracias a Dios. Sí, aceptó. Sí, no, sí. Pero después él se enfermó, mi papá se enfermó. Le diagnosticaron cáncer de boca. Él fumó muchísimo tiempo, a pesar que llevaba quizás 20 años de no fumar, eso le generó cáncer. Entonces empezamos un proceso en el que pues sí, eran cirugías, era un cáncer expuesto, así que solo me quedo diciendo que él parecía algo salido de una película de miedo, que aún hasta la gente cuando llamábamos a las ambulancias en la noche, habían personas de la ambulancia que no se atrevían a entrar, se asustaban. Entonces, siendo especialista en medicina, siendo especialistas, pero yo los comprendía, sí. Total. Obviamente, era una escena totalmente de miedo. ¿Qué significó para ti ese proceso, ver a tu papá en esa condición, estando cerca de él todo ese tiempo? Porque imagino que fuiste un soporte para tu mamá, para tu familia, en ese proceso tan difícil que bien sabemos lo sufre la persona que lo lleva, pero también la familia alrededor lo sufre de igual manera. Así es. No, yo siento que definitivamente Dios utilizó... Yo no era cristiana para ese entonces tampoco. Entonces, Dios utilizó a mucha gente alrededor para ayudarnos. Me permitió a mí ayudarle porque o sea, te comento, él era una persona bien difícil. Y no es mentira cuando digo, ahí no habían abrazos, un te quiero, nada. Entonces, cuando él enfermó era bien difícil
darle ánimo. O sea, no teníamos esa relación de dar ánimos ni de decir aquí estoy, cualquier cosa. O sea, no habían palabras bonitas entre nosotros. Pero Dios me permitió estar junto con mi mamá y mi papá y a mi hermano, que lo utilizó desde el primer día para que nos sostuviera económicamente, porque llegó un punto donde solo él trabajaba con lo de la arquitectura. Yo estudié arquitectura y estuve trabajando con mi papá por varios años. Desde el 2003 que empecé en la universidad hasta el 2008, 2007 que me dijeron, no, 2008 creo que fue que nos dijeron que estaba enfermo. Ya estaba yo viendo lo de la tesis, tenía una compañera de tesis que yo respeto muchísimo y respeto la decisión que tomó al decirme, mira, ya no podemos ser compañeras porque tu situación no te permite llevar la tesis. Entonces tuve que dejar eso también, pero siento que todo eso yo lo necesitaba para que Dios fuera trabajando conmigo. De ser una persona totalmente lejana, sentía yo que era lejana con mi papá, pasé a ser una de las personas que lo cuidaba constantemente. Y eso permitió ir trabajando conmigo también resentimientos que yo no sabía que tenía, porque no le daba mayor pensamiento. Yo, voy a ser bien honesta, trataba de no pensar en nada. O sea, era como, viene gritando, cierro la mente. Viene insultándome, cierro la mente. O sea, llegamos al punto que, bueno, en una de esas nos bajamos del carro, él ya estaba bien enfermo, ya no podía hablar, pero venía haciéndome señas de todo en el carro porque yo iba manejando y me bajé. Yo me acuerdo que venía bien brava y aventé la puerta y le dije, no vuelvo a manejar contigo. Y mi mamá, pobrecita, viendo desde la casa el show. Hoy que soy mamá puedo comprender lo que le ha de haber dolido ver esas escenas, ¿verdad? Mi papá enfermo, yo gritando en la calle, no. Pero los niveles de estrés habían llegado demasiado altos. Pero a lo que voy es de que hasta eso, yo veo hacia atrás y yo veo cómo Dios estaba trabajando en todos, especialmente en mí. O sea, estaba trabajando esa relación que no se trabajó por una vida entera. Y pues siquiera que no, ablandando el corazón de uno, pues sí, viendo cómo esa persona tan dura, que pudo haber llegado a ser tan malo con uno, y que Dios me estaba utilizando para ayudar. Entonces, y que te necesitaba. Y que me necesitaba. O sea, Dios me estaba permitiendo honrarlo, aun cuando yo no me estaba dando cuenta, ¿verdad? Entonces, eso pasó. Bueno, él murió, y yo me acuerdo, él murió en el 2009. De ahí logré empezar otra vez lo de la tesis, saqué mi título, me gradué y pues sí, uno de luto y joven no entiende muchas cosas. Probé cosas y estuve con personas que no debía haber estado, igual con la mente cerrada o apagada. Yo siento que estaba dormida en ese entonces. Sin propósito. Sin propósito, sin rumbo. O sea, si alguien me pregunta qué estaba haciendo en esos días, en mi mente no hay detalles. En mi mente solo a veces agarraba el carro y me iba. Pero también era una forma de vivir tu duelo, supongo. Supongo yo que sí, pero era para vivirlo sin vivirlo. O sea, era como yo agarraba el carro por horas. Como olvidarte. Lo que nos suele pasar cuando estamos en algún problema serio y decidí voy a ver una serie de Netflix para olvidar. Para olvidar. O sea, el problema sigue ahí, pero mientras tú estás viendo esa serie es como, no existe nada más que lo que estoy viendo. Así es. Y quieras o no te relaja, te hace olvidar. Exacto. Y yo trabajaba en un call center en aquel entonces, y el que ha trabajado en call center sabe, bueno, yo recibía más de 100 llamadas al día, o sea, era una tras otra, porque cada llamada tenía que ser de 1 minuto, 1 minuto y medio para ir ganando los bonos. Pero a mí me encantaba porque no pensaba. O sea, volvemos a lo mismo. Yo quería pagarme y decir, o sea, ya estuvo, ya aquí no quiero pensar, no quiero seguir. Solo voy a escuchar lo que dice la gente, les voy a dar lo que tengo que darles de respuesta. Y al salir, agarraba el carro, iba para la casa, yo era feliz en el tráfico. Solo veía los carros. Es que yo lo único que puedo decir es que estaba dormida o muerta en vida, vaya, porque sin Cristo uno está muerto en vida.
Pero un día me acordé de una amiga con la que iba a hacer la tesis. Ella es cristiana y me invitó 1001 veces a la iglesia. Y yo, con mi corazón duro, no solo le decía que no, me burlaba. Decía cosas muy feas, bueno, hasta que dejó de invitarme, ¿verdad? Obviamente, tampoco. No era de piedra ella, ¿verdad? Pero un día Dios me puso en el corazón que yo necesitaba verla a ella. O decía yo, quizás no a ella, quizás si me invita a la iglesia. Y yo decía, pero ¿por qué estoy pensando esto? Iglesia. Iglesia, Johan, o sea, pero bueno, no tenía nada mejor que hacer, decía, o sea, yo ya intenté de todo, vamos a ver de qué se trata. Y yo le hablaba, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Esperando que me invitara. Y hoy no me invitaba. Y le volví a hablar, y le volví a hablar. Hasta que yo no sé cómo, le digo, mira, ¿y qué vas a hacer después de la iglesia? Vamos a ir a comer a la Gran Vía. Creo que dijo la Gran Vía. Voy a ir contigo. No me acuerdo cómo fue, si yo me autoinvité o qué fue lo que sucedió. Y salimos. Y conocí a Silas. ¿En esa salida? En esa salida. A Silas y a su hermano Napo. Pero ya te imaginas, o sea, yo ya venía de estar en un estado de catatónico, de no hago nada. Bueno, hasta para decirte que una persona, un amigo de mi mamá me dijo un día, vos no salís del cuarto. Yo aquí vengo los fines de semana, me dijo, y vos no salís. Me cayó mal. ¿Y no estabas en depresión o algo así? Yo no me sentía ni triste ni feliz, para ser honesta. Quizás si hubiera ido a algún psicólogo me hubiera dicho que estaba en depresión, pero de hecho crecí escuchando que los psicólogos, con el perdón de todos, mi papá decía, los psicólogos están locos, pero por otro lado también decía, los evangélicos están locos. Entonces, nunca lo consideré. Pero me cayó mal. Esa era como la llamada para despertarme un poquito que necesitaba, que me dijera que este señor de la edad de mi mamá me estuviera diciendo, vos no salís, yo salgo más que vos. Dije yo, y bueno, ¿y este? ¿Qué se cree diciéndome esto? Pero no le dije nada porque por educación yo no iba a decirle nada, pero quizás la cara definitivamente se la hice, pero me quedé pensando, no salgo, y es cierto, no salgo. Y fue a raíz de eso que empecé a buscar a esta mi amiga. Bueno, y conozco a Silas, y cristianos, y pues no sé cuántos de ustedes han llegado a adultos siendo no cristianos, pero yo llevaba esa espinita de llegar a pelear. No sé por qué. Él me cayó bien, el hermano me cayó súper bien, Napo, súper linda gente. Los amigos de ella también, todos amenos, las conversaciones tranquilas, nadie me acusó de nada, pero nos quedamos platicando un ratito, y parte de mis comentarios eran, ¿y por qué creen en lo que creen? O sea, si la Biblia lo escribieron las personas, decía yo. Llegué tan lejos hasta decir que la Biblia era para manipular a las masas. O sea, yo estaba con ganas de confrontar a alguien. Buscando respuestas. Buscando respuestas de la manera equivocada, lastimosamente. Gracias a Dios a Silas no le asustó mis preguntas y me invitó a salir. Y nuestra primera cita fue un examen de teología de parte de mí hacia él. O sea, yo creo que el pobre ha de haber agarrado después la Biblia. ¿En serio? Sí, ¿a dónde? Porque yo venía, como te comentaba, de un ambiente católico, pero habían varias cosas que a mí no me hacían lógica. Y quizás, como tú decías, o sea, yo estaba todavía en duelo hasta cierto punto y andaba brava, andaba enojada con el mundo, y yo no lo notaba hasta que fui confrontada con la palabra de Dios. Entonces, bueno, pero ¿y a dónde dice esto? Le decía.
¿Y a dónde dice tal cosa? ¿Y a dónde dice no sé qué? Y saca la Biblia, Silas. En nuestra primera cita, llegamos hasta quizás medianoche, yo haciéndole preguntas y nosotros sentados, y me las contestaba de la mejor manera, o sea, de lo más tranquilo. Y me decía, yo comprendo tu pregunta porque en la religión católica dicen esto y esto y esto, pero según la Biblia dice esto y esto y esto. Ya me lo explicaba con la palabra de Dios y no con opiniones, ¿verdad? Entonces, yo solo puedo decir de que llegar a ese momento requirió que en mi vida sufriera otras cosas. Y Dios sabe lo que hace, Dios sabe el proceso que uno necesita, pero sentí cómo me despertaba. O sea, sentí como de repente decía yo, no, o sea, entonces puedo hacer preguntas. Y de ahí Silas me mandaba a averiguar. Ya no era de, vaya, yo te voy a dar todas las respuestas a ti, sino que vaya, agarre la Biblia y empiece a buscar, ¿verdad? Eso fue en las primeras citas. Y eso comenzó también el Espíritu Santo a obrar en ti porque el hambre y las ganas de aprender más vienen Sí. de él, por ti misma. Lo hubieras hecho de pronto, pero humanamente sin encontrar la respuesta espiritual. Así es. No, y definitivamente era el Espíritu Santo llamándome. Esa necesidad que tuve de repente de salirme de la casa y buscar a este tipo de personas. Yo pude haber buscado a mis amigos del trabajo, a irme a meter a un bar, irme a meter a cualquier otro lado, pero no. Lo que yo sentía en mi corazón era llamarle a esta tu amiga. Hoy sé que es el Espíritu Santo el que me estaba diciendo llamale a tu amiga, porque era algo bien claro, llamale a tu amiga, salí con ella, o sea, no dejé hasta que logré salir con ella. Entonces, sí, no era cosa mía eso, definitivamente no, después de años de haber rechazado absolutamente todo lo que ella me decía, no nació de mi lindo corazón salir y buscarla. Pero me acuerdo que después de otras de las citas con Silas, él me dijo, ¿querés orar para darle tu vida a Cristo? Y le dije, sí, le dije yo. Entonces yo me acuerdo, sí, me parece bien lindo pensar que Dios utilizó a Silas, pero no quisiera que se malinterprete jamás de que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Silas se tomó un gran riesgo al haber empezado a salir conmigo y yo no siendo cristiana, ¿verdad? Lo que sí creo que sucedió es que pues él vio mi interés que Dios estaba poniendo en mi corazón por buscar de corazón la palabra. Supongo también que él oró. Estoy segura que sí. En el momento en que él se fijó en ti, él ha de haber dicho, bueno, Señor, por si me equivoco, ayúdame, sí. Porque no sé. Quítala de mi vida. Sí. Yo creo que nos pasa a todos los cristianos. O sea, en algún momento estamos a punto de tomar decisiones que sabemos que no son del todo buenas y aún así, Señor, ayúdame, tal vez, o sea, puede ser. Puede que por aquí sea. Pero yo estaba encantada con lo que iba conociendo de la palabra. Explorando. Yo estaba explorando, si todo era nuevo y todo, yo decía, esto sí me hace lógica, porque algo que me di cuenta rápidamente es que Dios nos pone el querer como el hacer y Él hace crecer la fe en nosotros, pero si bien es una fe ciega, hasta cierto punto, no es una fe sin pruebas. O sea, todo alrededor, toda la creación nos habla de su poder, de su amor, de su misericordia. Toda la palabra de Dios, si uno se pone a estudiarla, uno se da cuenta, no se contradice. Las historias que fueron tomadas fuera de contexto, yo las empecé a comprender. Todo se iba abriendo y yo decía, qué impresionante, o sea, ¿cómo es que nunca me di cuenta de eso? Llegué hasta tal punto que yo le decía a Silas, ¿cómo es que habiendo tantas iglesias, tan poca gente habla de esta verdad, del evangelio? O sea, y decía, bueno, por un lado me sentía súper agradecida y Dios fue mostrando poco a poco cómo mi vida no era tan buena como yo pensaba, porque yo decía, mientras yo me porte bien, yo no soy tan mala como otras personas. Fíjate que es uno de los puntos, creo yo, más importantes en el caminar cristiano, reconocer
que por buenos no nos vamos con Él. Así es. Definitivamente que por buenos no merecemos ser salvos, sino que en realidad somos pecadores y nos cuesta admitirlo. Así Yo es. creo que a la humanidad entera le cuesta admitir que es pecadora, que le falla al Señor en todas Así las es. áreas. Ujú. Entonces, cuando el Señor te confronta y te hace sentir de plano, sí soy pecadora, Sí, entonces ves las cosas de otra manera. así es. No, y la verdad es que cosas que yo pensaba que no tenía, vaya, yo me comparaba el carácter, que la gente dice yo soy bravo. Yo decía, sí, pero es que nadie podía ser tan bravo como mi papá, por ejemplo. Ujú. Y de repente Dios me giró la cámara y me dijo, ah, mírate tú. Y sí, decía, sí, pero yo no digo malas palabras. Y es cierto, no digo malas palabras. Ah, pero cuando te enojas, las pensás. Decía, aprendí del maestro, dije yo, en mi casa. Yo, claro que puedo hilvanar todas las malas palabras habidas y por haber. Eh, y decía, qué feo, porque yo me estaba escondiendo. O sea, yo decía, aquí tengo mi cajita de secretos y mientras nadie la vea, yo soy considerada buena. Ujú. Y mi cajita de secretos no es como la cajota de secretos o de pecados del otro. Exacto. Entonces yo decía, mientras yo la mantenga oculta y yo me porte bien y mantenga una fachada, yo estoy bien ante los ojos del mundo, yo estoy actuando como tiene que ser, yo estoy haciendo lo que la sociedad y mi familia me están esperando que haga. Sí, me salgo un poquito de las líneas, decía yo, justificándome yo sola. Eh, pero no es tan malo. Y mientras que en ese entonces, pues Dios vino y dijo, no, a ver, saque su cajita, Revisemos. ábrala y dele vuelta aquí, la vamos a ver todo. Entonces, y yo decía, qué barbaridad. O sea, sí, o sea, yo estaba escondiéndome encima de eso, voluntariamente viviendo dormida de día a día, y vino Jesús y me dijo, no, se me despierta, hijita, y vamos a cambiar esto, porque eso es lo bonito. ¿Y qué fue lo que hizo? Pienso yo que de pronto haya algo en especial que te hizo clic, que dijiste, hoy sí es un antes y un después. Cuando hice la oración con Silas, fue a raíz de una conversación, de una como medio pelea que tuvimos, pero no era nada, eh, en el que yo misma estaba viendo, empezando a ver mis pecados y me incomodó bastante. Él me llevó a la iglesia, escuché una prédica del pastor Francisco, fue la primera prédica que escuché, eh, y yo dije, wow, o sea, aquí no andan con cosas. Aquí tengo que poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? O sea, estoy haciendo esto, eh, yo sé lo que puede ser que piensen algo mi familia, mi mamá no es del tipo que me va a juzgar de algo así, gracias a Dios, porque yo sé que hay gente que sí, su familia les ponen un alto, les tratan de poner un alto. Mi mamá no, mi mamá estaba feliz, creo yo que estaba buscando yo de Dios. Eh, y decía yo, pero aquí era interesante porque Dios, cada paso, cada versículo, cada prédica que yo escuchaba, yo sentía como Dios me decía, mira hacia atrás, pero para aprender. O sea, Él era como, venía así como estás, pero vamos a ir cambiando, vamos a ir progresando, Él va transformando, que es algo que yo viví en carne propia. Cosas que yo decía antes, pobrecito mi papá, pero él me decía que yo nunca me iba a casar y que pobrecitos de los hijos que yo tuviera porque iban a sufrir conmigo, sí. Entonces yo crecí escuchando eso, porque no me lo decía una vez, 2 veces, me lo decía a cada rato. Entonces yo de verdad hasta cierto punto me lo creí, como que yo no me voy a casar, y mucho menos tener hijos. Decía yo, ¿y si les hago lo mismo? O sea, y Dios no solamente... No era que no lo desearas, o sea, estaba en ti el deseo de ser mamá, de casarte, pero sí tenías temor a ser como era él. Exacto, y no lo deseaba mucho en el sentido de que no quería hacerme ilusiones para que no sucediera. O sea, ya cuando conocí a Sila ya tenía 28 años, casi 29, y decía, anciana, se me fue el tren, dije yo, no mentira. Pero sí, hasta cierto punto había yo admitido que quizás sí me estaba tardando mucho y que quizás, como no era cristiana, también se me había metido en la mente eso de que yo no necesito una familia.
no necesito un esposo, no necesito a nadie. Yo, soy autosuficiente. exacto. Y si me muero sola, decía yo. Pues sí, era bien negativa. Totalmente. Sí, pero a medida que íbamos progresando con Silas, fue una de las conversaciones que tuvimos desde bien al principio de la relación. Le dije, mira, yo no voy a perder mi tiempo. O sea, porque las transformaciones que estaba haciendo Dios en mi corazón eran bien marcadas. O sea, pasé de que no me importaba si me iba a casar y tener hijos a, vaya, si vamos a empezar esta relación, decime si vamos en serio, porque si yo no voy a ir por gusto, perder el tiempo, ni el tuyo, ni el mío. O sea, y me dijo, no, aquí vamos en serio. Y Dios puso en el corazón de Silas, de verdad que fuéramos en serio, ¿verdad? Entonces empezamos ya a pensar a futuro. Yo decía, me voy a casar. Y yo pensé que nunca me iba a casar. Después nos casamos y Dios hizo la obra hasta en eso, porque con mi papá, pues lastimosamente vivíamos en deudas siempre. Entonces yo le decía en broma a Silas, a mal palo te arrimaste, le digo yo, porque aquí no hay dote, le digo, y aquí no es que vamos a sacar casa de algún lado. Y Dios en su infinita misericordia y humor también me dijo, ¿en serio? Y salió a la venta de una casa que era de mi abuelo, Increíble. que después le pasó a mi papá y cuando él murió nos lo pasó a nosotros con mi mamá. Será una 10ª parte de lo que se vendió. Fue justamente lo que necesitábamos para la prima de la casa. Y la casa que conseguimos, pasé una semana entera ayunando por la casa, porque pues sí, no nos alcanzaba para nada más. Y decía, esto tiene que ser, que la encontré, dicho sea de paso, en el periódico. O sea, ya, sí, yo, no, a mí siempre me ha gustado el periódico, pero me dio risa porque dije yo, hoy todo el mundo busca en línea. Y yo dije, no, voy a buscar el periódico, hasta burla me hicieron, porque yo buscando en el periódico. A lo que voy de que Dios nos fue sorprendiendo, porque empezamos un día, no, vamos a hacer las cosas bien, me dijo Silas. Vamos a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Así que vamos a empezar a planear todo, busquemos casa, empezamos a comprar muebles, confiando en Dios, porque las primeras cosas que tuvimos las teníamos en la bodega de la casa de mi mamá. Y conseguimos la casa, Dios nos dio la prima, de ahí le subió el salario a Silas justo para que pudiéramos empezar a cubrir lo de la casa. Increíble. O sea, fuimos dando los pasos por fe, que es algo que yo escucho hoy en día de muchos jóvenes, no tenemos dinero. Por eso no se casan. Y por eso no se casan, o no compro casa con mi esposa porque no tengo dinero, pero Dios nos fue sorprendiendo a nosotros. Nosotros dábamos el paso sin dinero y Dios proveía el dinero. Nosotros buscábamos la casa, la encontramos y le decía, es que no tengo ni siquiera para la prima. O sea, pasa eso. O sea, de hecho nos prestó primero el papá de Silas y después nos dieron lo de la casa, se lo pagamos inmediatamente. O sea, fue una tras otra en un tiempo perfecto que yo puedo decir, solo Dios. Total. Pero nos decía, den el paso. Hay que dar el paso de fe, pero de verdad de fe, de decir, lo voy a dar, Señor, confiando de que tú me vas a cachar, porque si no, yo me voy de boca aquí. Entonces, y eso fue con la casa. Después con Mía, mi primera hija, que otra cosa, yo decía, es que nunca voy a tener hijos. ¿Cómo voy a tener hijos? Y un día le digo yo a Silas, yo creo que estoy embarazada, le digo yo. Y 1 año de casado estábamos cumpliendo. Y decía yo, bueno, es cosa tuya, Señor. Y fue una bendición preciosa. Dios tuvo cuidado de ella, sí nos pegó un buen susto al final. Mía, para la última ultra, a ella se le bajó los latidos del corazón hasta 80, que después me explicaron que si se hubiera bajado hasta 70, por ejemplo, que ya era bien difícil que saliera viva, porque tenía el cordón enrollado y algo le estaba ocasionando que el corazoncito. Después le hicieron otra ultra y se dieron cuenta que tenía un hoyito en el corazón. Entonces ya nos habían dicho que nos preparáramos, que teníamos que pasar consulta con el cardiólogo, pediatra después de eso, y él iba a evaluar si iba a necesitar cirugía. Y para gloria y honra de Dios, ella nació. A los meses le hicieron otra evaluación
y ya no había oído. Ay, bendito. Entonces yo creo que ahí tengo en algún lado guardado el antes y después, donde se ve el huequito y después a los 3, 4 meses ya no tenía nada. Así que yo sé que ese es milagro de Dios. Claro que cada cosita de estas, tu fe se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Así es. Y ese Dios que antes era tan distante para ti, ahora sí era cercano. Que era no existente para mí, o sea, para mí era como que la gente, yo no sé cómo pueden creer, yo me daba curiosidad, pero yo no comprendía y cada sorpresa, cada regalo que Dios me estaba dando, como te decía, era una muestra de su amor que hacía crecer mi fe. No era que la vida era perfecta, ni mucho menos, pero definitivamente sus bendiciones por mucho sobrepasaban las cosas malas que podían llegar a pasar. Y todas las expectativas que pudiste tener. Exacto, o sea, la gente se imaginaba, yo sé que hay muchas personas que se imaginan cuando se casen, cuando tengan hijos, que pensaban hasta en los nombres que iban a ponerle. Yo no tenía nada de eso y decía, pero qué bonito llegar como en blanco y disfrutarlo desde cero. Pues no tenía expectativas para bien o para mal, pero yo decía, qué lindo. O sea, estoy casada, tengo una niña. Me sentía muy feliz, la verdad. Qué bendición. Y queríamos tener otro bebé. Otro bebé. Y tuvimos una pérdida cuando Mía tenía 2 años y medio. Fue bien duro. Ya tenía 14 semanas cuando, pues sí, nos hicieron la ultra y todo. Fue bien duro. Fue bastante devastador para mí, pues sí, uno es mamá. Dice, ya iba a ser mi ilusión. Ya era mi ilusión. Sí. Exacto. Entonces fue un tiempo difícil, pero hasta en ese momento Dios nos estaba sosteniendo también, porque yo estaba triste, pero no perdí las esperanzas hasta cierto punto, todavía no, eso llegaba más tardecito. Yo dije, bueno, Señor, o sea, tú tenés a ese bebé contigo en el cielo y definitivamente no está sufriendo. Nuevamente puso una gran paz en mí. Mía estaba chiquita y no sabía, así que tampoco lo sufrió mucho, pero sí que nosotros queríamos tener otro hijo. Ajá, entonces sí seguimos intentando, quizás 4 años más. Te diste por vencida, viste, ya quizás no podré. Llegué a un punto que yo le dije a Silas, mira, ya ni me hables de esto, no quiero saber nada, ya hasta aquí, ya no, le digo, o sea, Dios ya dijo que no. Yo estaba frustrada, triste y enojada. Viene un día mi hija, Mía, y me dice, no, la veo arreglando el otro cuarto, que no estábamos usando más que para tipo bodega. Y le digo, ¿y qué estás haciendo, hija? Le digo, arreglando el cuarto para mi hermanita. Hermanita. Ay, hermanita. Ay, Señor Jesús, decía yo, ¿cómo le voy a explicar de que no va a tener una hermanita que ya esperamos 6 años y que la respuesta es no? Yo ya me había clavado que la respuesta era no. Hija, le digo, pero sabes que a veces Dios dice que no. Como que a la pared le hablé. Ella le hacía dibujos, los pegaba en la pared, empezó a agarrar unos juguetes de ella, los metió en unas cajitas y dijo, para ella cuando nazca, mami, tenemos que comprar, o sea, ya me estaba diciendo qué cosas teníamos que comprar la cuna. Y yo le dije así, o sea, mira, le digo yo, y creo que sí, o sea, no, y Silas me dice, ¿tú le has dicho algo? O sea, también él un poquito molesto, como diciendo, dándole esperanzas a la niña y nada va a suceder. No, le digo yo, y le dice Silas, mira, mi amor, le dice, ya le habíamos dicho que Dios podía ser que decía sí o no, y ella insistía en que sí. ¿Cómo le vas a poner si tuvieras una hermanita? Le dijo, Nela. Y nosotros, Nela. Y empezamos a buscar. Él buscó, aquí la historia difiere un poquito. Él dice que a él le dijo solo, yo sé que estábamos en el comedor los dos escuchando lo mismo. Yo busqué en la computadora, él buscó en el teléfono, ¿qué significa Nela? Nela viene de Emanuel, Emanuela, Dios está con nosotros. Entonces, cuando yo leí el significado, se me puso la piel de gallina y yo dije, Señor, o sea, tú sabes, ¿qué es esto? Ajá, y le digo, mi amor, ¿de dónde te sacaste ese nombre? Dios me lo puso en el corazón, me dijo. Y de ahí se fue a jugar. Ella no le dio mayor pensamiento al asunto. Pero a todo esto, vale decir que nosotros le dijimos, bueno,
nosotros podemos, eso nos llenó un poquito de fe, de incertidumbre, y decía, Señor, yo no sé si esto es de ti o no. O sea, no sé si es que la niña está pasando por la típica etapa que quiere un hermanito, pero ella insistía que era niña y se iba a llamar Nela. Entonces le dijimos, mira, mi amor, vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios, pero se lo vamos a pedir. Y uno de adulto, ¿verdad? Lo vamos a pedir. Pero si Dios dice que no, hay que decir, dudando. Sí, pero un niño no duda cuando pide. Entonces tenían a esa niña de 4 añitos, mañana, tarde y noche, orando. Señor Jesús, mándame a mi hermanita. Amén. Señor Jesús, gracias por esta comida y mándame una hermanita. Amén. Mañana, tarde y noche. Quizás como Esa es fe. Sí, esa es fe. Un tiempito después, de esas cosas que haciendo desayuno, y le digo, no te comas el huevo, le digo, esto sabe mal, esto está malo. Y él ya como con la mitad del plato ya en la boca, ¿verdad? Y como, ¿de qué estás hablando? No, esta cosa sabe horrible, le digo, yo voy a ir a botar esto. Me dice, no, pues que sabe normal, quizás el tuyo salió mal. Y entonces ahí empecé a sospechar y efectivamente estaba embarazada. Y típico, ¿verdad? Uno de adulto como que de plano que le cuesta. Y Dios ha de estar con una gran paciencia eterna de hijita, ¿qué te cuesta? Entender que cuando digo sí es sí, pero como ya habíamos tenido la pérdida, pues miedo es normal. Mi mente me la jugó mal. Entonces, hasta eso Dios estaba tratando conmigo, ¿verdad? Pero pues para gloria y honra de Dios, Nelita está ahí en casa. Es sana. ¿Cuántos años? Ya tiene 4, en febrero cumple 5. Y es una bendición. Sí. Y las dos se aman muchísimo, pelean como hermanitas, pero hasta eso Dios ha tenido un gran cuidado de que se quieren, se protegen, me ponen queja una de la otra, pero no puedo regañar a ninguna porque las dos saltan. A tus 16, 17 años, ¿jamás imaginaste que verías a esta Jimena de hoy? No lo reconocería. Que me lo hubieran dicho, yo hubiera dicho, están locos. No existe ese futuro para mí. O sea, yo no lograba visualizar futuro, propósito, nada. Entonces que me dijeran, vas a estar casada, vas a tener 2 niñas, mascotas, vas a tener tu propia casa. Sobre todo, vas a conocer a Jesús. Eso. Y que me hubieran Porque dicho... eso lo cambia todo. Es que sí, o sea, me hubieran dicho todo lo demás y sí, hasta cierto punto hubiera dicho, bueno, no hay nada imposible en esta vida. Pero que me hubieran dicho, vas a tener una relación con Jesús, esa ya es otra cosa. Eso no es me lo hubiera. Dios para ti ahora? Es todo. Definitivamente es con el que hablo todo el día, por nada y por todo, tener esa relación, saber de que Él es mi Padre Celestial, que Él es el que me cuida, que me pensó, que me esperó todo este tiempo, a que Él me abriera los ojos. No sé, es un alivio, es una paz, no puedo describirlo y yo lo único que le pido es que me permita ser instrumento para mostrarle ese Dios a mis hijas primeramente y a quien sea que me quiera escuchar. Sí, de hecho, ahora mismo te están escuchando otras mujeres, hombres también nos escuchan, y estoy segura que algunos de todos esos testimonios que has contado en tan breve tiempo va a tocar el corazón de alguien, porque pueden haber mujeres ahora que estén como tú en esa etapa de los 25 en adelante, y es más, a veces hasta más de 30, esperando en el Señor y esperando que llegue para empezar su príncipe, ¿no? Sí. Y con ese sueño de que a veces lo dan por terminado, es como clausuro este sueño, Sí. porque no, ya no hay esperanza para mí, pero al escucharte es como, pero sí se puede, o sea, Dios todavía tiene un propósito, todavía tiene un plan especial, y es bueno, es bonito, es bonito vivirlo, esperar en Él, porque sin duda Él lo hará. Y como tu hija oraba con esa fe incesantemente, así también el Señor puede responder a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Quieres darles alguna palabra, algún mensaje especial
para estas mujeres que de alguna manera se van a identificar con tu testimonio? Sí, si yo pudiera decirles algo es, no se rindan, porque Dios no se rinde. Sigan pidiendo, si es un sueño el que tienen ustedes, si es un anhelo, que no se convierta en su obsesión, pero no lo den por terminado. Dios es el Dios de imposibles, Dios es el Dios de milagros. Él hacía milagros antes y lo sigue haciendo ahora. Él nos escucha y de verdad cuando dice la palabra que tengamos la fe como la de un niño, es exactamente lo que yo te comentaba. A mi hija, por más que yo le trataba de darle razón, o sea, el razonamiento humano, la limitante humana, para ella no existe. O sea, ella no solo no lo comprendía, lo rechazaba absolutamente porque ella sabía lo que quería. Entonces, pídanselo con fe, pídanle fe para pedir. Es bien interesante eso, porque realmente Él sorprende. Se lo pidan o no se lo pidan, Él va a sorprender la vida de todos. Y así como Él me sacó de un tiempo de tristeza, de miedo, de soledad, de un tiempo en el que yo decía, mi vida no vale vivir, ahora una vida plena en Cristo, con familia, con hijos, que son bendiciones adicionales que Él da, pero la bendición principal es la salvación. Y la paz que eso trae. Y la paz que eso trae, porque si uno no tiene esos fundamentos claros, ninguna bendición que venga de Dios va a causarnos el gozo que esperábamos. Porque solo lo podemos gozar sabiendo que esto viene de Dios, que nunca vino de nosotros, que no fue casualidad, que no fue por suerte, sino... O por buenitis. O por buenitis, mucho menos por buenitis. No existe nadie, no hay justo ni a uno, dice su palabra. No hay quien busque lo bueno. Todos a uno se desviaron, dice su palabra. Y eso es tan cierto y tan bonito de comprender, porque a pesar de que nos desviamos, Él nos llena de alegría y de gozo de su presencia. Y eso es lo que nos permite a nosotros gozar la vida que nos está dando en este momento. Así que eso. Bueno, amiga, si tú eres una de esas o conoces a una persona que está viviendo esa vida vacía como la que Jimena nos comenta, yo creo que es muy bonito que tú compartas este testimonio con esa persona, porque estoy segura que Dios va a hablarle a esa vida a través de Jimena y de todo lo que Dios ha hecho en ella. El objetivo de este canal es llevar esperanza, y esta historia de esperanza sin duda será de bendición para muchos. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima historia. Gracias por venir. Gracias por la paciencia.